no tiene las mismas condiciones, un ingeniero no tiene las mismas condiciones, una ferretería, las ventas no se van a reiniciar. Oye, fue un switch que yo cerré el día 19, 20 de marzo y lo estoy prendiendo de nuevo y prende igualito. No, la gente tiene que empezar a tomar confianza de que puedo ir a comprar, que el negocio que yo iba a hacer, la construcción que yo iba a hacer, la voy a hacer. Entonces, yo estaba preparado para tener ventas de 100 y ahora nomás estoy teniendo ventas de 50 o 75, pero yo tengo una carga de una deuda. Claro. Y voy a tener que necesitar probablemente más dinero. Vamos a ver si vemos algunas de las preguntas que han hecho los participantes, ya que se nos acaba el tiempo. Creo que hay unas cuantas preguntas que pueden ser interesantes para todos. Hay bastantes preguntas. Yo estaba viendo. Sí, hay bastantes preguntas. Dice aquí una de Ignacio Márquez. En los procesos de reestructuración y liquidación participan unos funcionarios de la Cámara de Comercio del domicilio de la empresa. Sin embargo, en pueblos como Valverde no existen esos funcionarios porque la Cámara de Comercio no los tiene. ¿Qué se hace en esos casos? A entrada. Es decir, bueno, en realidad ni siquiera Santiago tiene esos funcionarios, para responder mejor su pregunta. Esos funcionarios, llámese verificador, conciliador y liquidador, solamente pasaron el concurso, fueron a concurso personas que se aprobaron en la capital. Pero la ley faculta que cuando en ninguno de esos departamentos donde se inicia un proceso de reestructuración existan esos funcionarios, el juez puede optar por seleccionar uno de los que ya está habilitado en la Cámara de Comercio. Eso no da ningún obstáculo en el proceso. Normal se puede seguir el curso, lo único que el tribunal tiene que tomar en consideración es que ya no estén designados en otros procesos. Ok, bien. Entonces, dice aquí Bernardo Espinosa, las normas internacionales de información financiera y auditoría obligan a revelar o comunicar sobre el principio de negocio en marcha, de si existen dudas de que la empresa pueda seguir operando como un negocio en funcionamiento. Entonces, la pregunta es, ¿si debe un proceso de reestructuración el informe de los auditores externos o del CPA? El hecho del informe en sí no puede ser base. La legislación dominicana establece unas causales muy específicas. 90 días de atrasos en pagos, más de 3 cuotas de impuestos cobrados a terceros que no han sido pagados. Me refiero al ITEVIS, por ejemplo. Ese tipo de circunstancias. Y la ley establece taxativamente, contrario a otros países en los cuales se habló de conceptos de que si el negocio era viable o no viable, que si el negocio tenía un flujo de efectivo positivo o negativo, todo ese tipo de cosas. Aquí en República Dominicana la decisión del legislador fue diferente. Aquí tú reúnes una por lo menos de estas condiciones y tú puedes someterte a reestructuración. Y conlleva inclusive la previsión de que no voy a poder cumplir con mis obligaciones porque yo tengo más pasivo corriente que activo corriente. Es decir, tengo más dinero que tiene que salir que lo que me va a entrar. Esos son los elementos. El hecho en sí del informe no lo es, pero lo que él está viendo sí debe constituir una de esas causales que están listadas en la ley. Ok. José Raposo pregunta, ¿cómo se determina a cuáles acreedores se les pagará mediante la reestructuración en caso de que no sea posible pagarles a todos? El plan de reestructuración es que establece a quién se le paga. Ahora, la ley determina que todos los acreedores en igualdad de condiciones deben ser tratados de forma igual. Inclusive la parte básica que tiene el juez dentro de un proceso, dentro de una decisión sobre un plan previo, es verificar que los derechos de los acreedores han sido respetados. Y este es uno de ellos. Yo tengo que tratar a todo acreedor quirografario de la misma forma. Yo tengo que tratar a todo acreedor garantizado mobiliariamente de la misma forma. Todo acreedor subordinado de la misma forma. Yo tengo que tratar de forma igual a todo el mundo.
Los únicos privilegios son los que establece la ley porque tengan garantías que hayan sido aceptadas y reconocidas en el tribunal como válidas. Entonces, yo tengo que pagarle a todo el mundo igual. Yo no puedo pagarle al licenciado Álvarez 100 pesos, que es la totalidad de su deuda, y al licenciado Jiménez el 50% de su deuda. Yo tengo que tratarlos igual, siempre y cuando sus deudas tengan la misma clasificación, sean acreedores criptografarios comunes y corrientes. Raimundo, explica lo que es un acreedor quirografario. Un acreedor criptografario es un acreedor que no tiene garantías y que no tiene privilegios. Una garantía puede ser una hipoteca, una prenda, el superprivilegio de los trabajadores del Estado Dominicano, para mencionar algunos. Muy bien. Dice aquí, las personas que tienen acreencias en discusión, pregunta Franio Valles, ¿pueden inscribirse en el proceso? ¿Y qué pasa con ellos? Magistrada, se la dejo a usted. Acreencias en discusión. Bueno, el hecho de que la ley misma establezca como una carga de los requisitos para iniciar el proceso de reestructuración, el que se incluya una lista de personas que están en procesos judiciales, ya sea en contra o a favor del deudor que se encuentra envuelto en el proceso de reestructuración, es una justificación para que sean incluidos dentro del proceso, dentro de las declaraciones tardías, en el tipo de acreedor que le corresponde, porque no todos los acreedores tienen la misma condición. Y se va a determinar en el curso del proceso y en la aprobación de acreencias definitivas cuál va a ser su posición en el cobro de esa acreencia. Dice aquí, ¿qué pasaría en una sociedad que se acoge a una reestructuración cuyo patrimonio está constituido en un fideicomiso? Ese es el gran dolor de cabeza de los tribunales, porque me han confundido a diario en los tribunales el patrimonio de la empresa que está sometida a reestructuración con el fideicomiso, y una cosa no tiene que ver con la otra. El hecho de que yo haya dado en fideicomiso bienes para que se, por así decir, se manejen a través de la, no me hace como comerciante independiente, estoy sometiendo el procedimiento de restauración, llevarme conmigo este fideicomiso. O sea, eso está pasando en los procesos de reestructuración. No sé, con relación a la solicitud dependiendo. El patrimonio de la empresa sometida al procedimiento de reestructuración con otros fideicomisos que sean con relación a esas empresas. Y este es el dolor de cabeza porque se están mezclando los patrimonios que son independientes. El problema principal está en que las mismas empresas no conocen bien la diferencia entre su patrimonio y el patrimonio del fideicomiso. Entonces, cuando tú tienes confusión en qué es tuyo y qué es del fideicomiso, tú empiezas a tener problemas. Primero, los acreedores del fideicomiso no deben participar en el proceso de reestructuración ni en la validación de sus acreencias ante la creencia del deudor, creador del fideicomiso. En todo caso, lo que puede perseguirse es que se congele el fruto futuro que tendría el creador del fideicomiso en el resultado de ese fideicomiso, que sí debe llevarse a que beneficie a la masa de acreedores del deudor, creador del fideicomiso. Pero esos son elementos diferentes. Lo que pasa es que todavía nosotros estamos jugando en grandes ligas y no hemos jugado en ligas menores. Para hablarlo en pelota de nosotros. Nosotros estamos aplicándolo a una ley de reestructuración en unos casos de fideicomiso sin que las personas involucradas entiendan qué estaban haciendo. Claro. Eso es penoso. Pregunta Pedro Batista, ¿un acreedor puede hacer formal propuesta para comprar la empresa durante el proceso de reestructuración? Claro que sí. Nada lo impide. Y lo lógico sería que si la empresa no puede operar, la compren en funcionamiento.
Fíjate, el valor de una empresa funcionando puede ser 1. El valor de una empresa sin funcionar es un valor de los huesos. ¿Tú vendiste la vaca por los huesos o tú vendiste la vaca caminando por lo que pesaba? Incluyendo el cuero que lo vas a vender por un lado o por otro. Toda transacción de una empresa en funcionamiento es mejor que venderla por partes. En las ventas por parte que dieron mucho dinero en Estados Unidos en una época, funcionaba porque las empresas tenían activos que no estaban siendo utilizados, que tenían mayor valor vendiéndolos que utilizándolos. Pero eso se debe a empresas que tienen activos que no son operativos. Una empresa industrial que tiene propiedades en bienes raíces en sitios turísticos no es un inmueble que va a producir para vender lo que ella compra y vende todos los días. Entonces, por ahí tú puedes matar la vaca y venderla en pedazos cuando tiene bienes que son de mayor valor, pero lo normal es que una empresa tiene mayor valor funcionando que cerrada. Y sobre todo que vamos a encontrar casos como esos, en donde la marca comercial vale más que la misma empresa y las cosas que tiene para operar. Entonces, en esos casos, que aun cuando nosotros no tenemos esas grandes empresas de moda, pudiéramos tener y se pudiera considerar para vender en funcionamiento, sería ese. Pero tomemos como ejemplo casos que han pasado fuera del país. El caso, la marca Eddie Bauer, que era una marca de ropa, entró en reestructuración a principios de los años 2000, 2003, 2004, no recuerdo exactamente. El solo vender las tiendas, por un lado, le generaba dinero suficiente para pagar todas las deudas. El solo vender, por otro lado, la marca, generaba 3 veces el valor de la deuda. Por ejemplo, cuando fue a capítulo 11 Pan American Airways, la línea aérea americana, vendiendo las rutas, generó suficiente dinero para pagar sus deudas. No se reestructuró, se liquidó. Entonces, claro, o sea, eso se liquidó entonces. Ya en ese caso es una liquidación. Sí, pero tú pagó